Vamos a seguir con este servicio vespertino y ahora vamos a tomar la palabra de Dios para buscar lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Hay una porción que yo quisiera tratar hoy, es en Mateo 5, versículos 13 al 16. Vamos a leer esos dos versículos, 3 versículos, por favor. La sal de la tierra. 5:13 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, gracias porque es una misericordia inmensa para con nosotros permitirnos, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre. Estamos gozándonos aquí en comunión contigo, Señor, en comunión con los hermanos, cantándote, alabándote con canciones, con himnos espirituales, siendo ministrados, Señor, por estas canciones y por tu palabra. Y ahora, Señor, estamos preparados para que tú nos hables. Así que háblanos, Señor, con tu palabra y muéstranos lo que tú quieres que hagamos en este momento, Señor, y en el día de mañana. Danos la sabiduría, danos el entendimiento de tu voluntad, Señor, para nosotros hacerla, para nosotros agradarte más con nuestras vidas, para ser mejores hijos, para ser mejores siervos. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta porción del capítulo 5 al capítulo 6 y al capítulo número 7 contienen lo que llamamos el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas, o los estatutos del reino, como usted quiera llamarlo. Pero el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos acerca de las responsabilidades del reino de los cielos, de los que somos partes del reino de los cielos, de los hijos de Dios. En principio, nosotros pudiéramos decir que estaba dirigida a los 12, pero no se limita a ellos, no se limita al grupo de discípulos, no se limita a los creyentes de ese momento, aplica a nosotros hoy día. Nosotros somos los hijos del reino, los creyentes de cada época, y nos tocó vivir en esta época. Así que somos los hijos del reino, los llamados a recibir estas instrucciones, a entender estas responsabilidades. Y Jesús emplea aquí dos figuras o comparaciones para señalar la responsabilidad del creyente de ejercer una influencia positiva sobre el mundo. Esos dos emblemas son sal y luz, y describen la influencia del reino de los cielos sobre este mundo. Por medio de esas dos metáforas, el Señor reveló a los discípulos
cuán importante papel tenemos por delante, cuán importante responsabilidad tenemos que cumplir. Y el Señor no le asignó esta responsabilidad a los fariseos, ni le asignó esta responsabilidad a los escribas, ni a los sacerdotes de la época, sino a los creyentes, a los discípulos de ese momento. Entonces, ese papel nos corresponde a nosotros hoy día, como ya dijimos. La sal. Vamos a limitarnos en el día de hoy a la sal. Vamos a ver el creyente como sal de la tierra. Pues quiero decirles que la sal es una sustancia con un poder extraordinario de influenciar todo aquello con lo cual entra en contacto. El carácter de los creyentes es como la sal. Cristo quiere que nosotros tengamos un carácter así como la sal. Somos llamados y capacitados por Dios a ser la sal de la tierra. Y hay varias cosas que se puede decir acerca de la sal, que señalan lo que Cristo quería decirnos que fuésemos. Así que vamos a echar un vistazo así rápido a lo que está pasando en el mundo hoy día. Bueno, hay una convulsión muy grande en el mundo, señores. Ustedes han visto, han entrado al Facebook hoy. ¿Quién entró al Facebook hoy? Al Facebook o al BuzzFace. ¿Usted está mirando lo que está pasando ahí? Hay una convulsión mundial. Primero, la semana pasada, teníamos aquí un personaje. ¿Ustedes lo vieron, ese señor? Ese señor es un funcionario, un representante oficial. Él anda en una gira por el mundo, ofreciendo conferencias, charlas, promoviendo la HL. ¿Y cuáles son las otras dos siglas? HL, P y T. Promoviendo eso. Y promoviendo que es un turismo para eso, ¿verdad? Que se promueva un turismo especial y todo esto, ¿verdad? Y estaba aquí en nuestro país y fue entrevistado y salió 2 páginas en la prensa. 2 páginas, una entrevista especial para este caballero. Y también acaba de pasar en estos días, ¿verdad?, sobre la aprobación ya a nivel nacional en Estados Unidos acerca de la legalidad, ¿verdad?, ya de la unión. Y hay sobre eso una manifestación general. Todos los que no están de acuerdo están poniendo fotografías de bodas, ¿verdad? Su foto de boda. Pero los que están de acuerdo con eso están poniendo fotografías sobre la bandera tricolor o cuatricolor, no sé cuántos colores son, ¿verdad? De esa línea. Entonces, hay una convulsión general. Acaba de renunciar un juez, no sé de qué estado es, donde él dijo: yo no voy a casar personas de un mismo sexo, así que renuncio a mi profesión, ¿verdad? Acaba de salir donde un alcalde de Houston, me parece, que dijo que ordenó prisión para todo pastor que predicase, ¿verdad?, contra esas prácticas. Se están tomando medidas en proceso, están en estudio medidas a poner en práctica, etcétera, etcétera. Bueno, hay una convulsión mundial. Se espera que muchos países también ya le den luz verde, porque este país tan influyente en el mundo
es tomado como patrón, ¿verdad?, por otros países, y lo que se hace allí, bueno, tiene importancia para otros países, así que pronto esto va a seguir caminando. Bueno, así que hay una convulsión general y hay condiciones en el mundo para que el mundo siga en su decadencia moral y espiritual, ¿verdad? Bueno, ante una situación así, ¿qué dice el Señor Jesucristo aquí? Dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros quisiéramos ver qué es lo que el Señor Jesucristo recomienda que nosotros necesitamos hacer ante una situación como esta, en que hay un incremento, ¿verdad?, de la descomposición moral en el mundo. Veamos el carácter del creyente como sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Qué es lo que Cristo está diciéndonos a nosotros que hagamos? ¿Cómo es que Él quiere que nos comportemos? ¿Cuáles son las funciones que Él quiere que desarrollemos? Sencillamente necesitamos ver qué hace la sal. ¿Qué es lo que hace la sal? Eso es lo que necesitamos hacer. Si miramos las características de la sal, primero vemos que ella es distintiva, es distinta. La sal es totalmente diferente a la comida donde se aplica, o a cualquier cosa donde se aplique. Y asimismo los creyentes somos llamados por Dios a ser diferentes del mundo. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La sal es una sustancia diferente a toda la demás sustancia que hay en la tierra. Es diferente por naturaleza y es diferente por propósito. Y así también los creyentes somos diferentes al mundo por naturaleza y por propósito. Por naturaleza, bueno, los creyentes somos nuevas criaturas, nacidos de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por propósito, los creyentes somos diferentes. Estamos aquí en el mundo para llevar frutos para Dios. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El poder de la sal está en su diferencia. Y entonces, así como el poder de nuestra vida y nuestro testimonio como creyentes está en el hecho de ser diferentes al mundo. Así que la diferencia necesita ser para nosotros algo importante. Los creyentes tenemos que hacer la diferencia. Estamos aquí nosotros compelidos por Jesucristo para hacer la sal. ¿Pero qué hace la sal? La sal preserva. Aunque ella tiene otras características, pero es evidente que donde el texto pone énfasis es en su poder de preservar y en su función antiséptico para retardar la corrupción. La sal evita que los alimentos se echen a perder. La sal evita que los alimentos sufran descomposición. La sal limpia, la sal desinfecta. Allí en el texto el Señor nos está pidiendo desempeñar esa función. Y cada día, hermanos, cada día esta sociedad da un paso más adelante en su camino hacia la descomposición moral y espiritual. Y resulta que precisamente los creyentes estamos llamados por el Señor para trabajar contra la corrupción y para trabajar
contra la descomposición moral y espiritual. La sal tiene una función especial, es que combate el deterioro y la pestilencia. Hermanos, y en este momento, la moral de este mundo cada día más se deteriora y está pestilente. De modo que hoy más que nunca, los creyentes necesitamos desempeñar el papel de sal de esta humanidad. Mire, aunque nosotros veamos que el mundo cada día propicia las condiciones, ¿verdad?, para que la corrupción lo dañe o lo afecte, los creyentes debemos seguir haciendo nuestro papel de sal, aunque quizá usted no vea el fruto, o quizá usted ve pocos resultados, pero esté seguro de que sí hay resultado cuando nosotros somos sal, cuando actuamos como sal. Y eso lo vemos. Con frecuencia ocurre que cuando hay un cristiano en medio de un grupo de personas no creyentes, se retiene un chiste rojo, se retiene por respeto a ese creyente. Pero también se deja de decir palabras descompuestas, y planes malévolos no se desarrollan por respeto a ese creyente. Y solo Dios sabe cuánto más corrompido estaría este mundo sin el ejemplo de vida de los cristianos, sin las palabras piadosas de los cristianos, sin las oraciones de los cristianos que refrenan la corrupción. En el libro de Génesis, capítulo 18, nosotros encontramos allí el diálogo de Abraham con Dios. Desde el versículo 26, allí le está diciendo Dios a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham piensa en Lot, que está allí, y comienza a decirle: pero tú vas a destruir la ciudad si tú encontraras 50 justos. Y allí comienza un diálogo donde Abraham está pensando en un grupo de justos que pudieran estar allí. Y Dios le dice: no, yo no la destruyo si encuentro esa suma. Y termina en 10. Quiere decir que si Dios hubiera encontrado 10 justos allí en Sodoma, no la hubiera destruido. Él lo dijo. Él dijo: no la destruiría por amor a los 10. Pero como no habían 10, entonces la destruyó. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que la poca sal o la mucha sal que los cristianos ejerzamos aquí en esta tierra es importante. Es importante. Podemos ver otro caso. Es el caso de Jehú, el rey Jehú, en Primera Reyes 12:2. Primera de Reyes 12:2. Dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Cada uno de nosotros como creyentes necesitamos concentrarnos en hacer lo recto delante de Dios. No importa el resultado en que el mundo termine. No importa la ruta que el mundo lleva. No importa el camino que el mundo ha tomado. Nosotros hemos de seguir haciendo lo recto delante de Dios. Eso es lo que nos corresponde. Necesitamos hacer lo recto delante de Dios.
Ahora bien, veamos qué más encontramos aquí sobre la sal. La sal penetra y da sabor. La sal es una sustancia que penetra los alimentos que están insípidos. La sal penetra en un alimento que está insípido y le da una nueva condición, una nueva calidad, un nuevo sabor. Cambia aquello sobre lo cual se aplica. Hermanos, si este mundo está insípido, nos estamos comiendo un huevo, ¿saben qué? Un revoltillo de huevo sin sal. Ustedes saben lo que Job dijo en el capítulo 6 y versículo 6. Oiga lo malo que es eso, un revoltillo de huevo sin sal. A Job no le gustaba eso. Miren cómo él dijo: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Miren, nos estamos comiendo este mundo sin que está insípido. Y los creyentes debemos penetrar al mundo e insertarle sabor, nueva condición y nueva calidad. Los creyentes estamos rondando el 10% de la población mundial. Somos un número considerable. Necesitamos tomar de este mundo a los insípidos, a los que están siendo corrompidos, a los que están en vía de descomposición, y trabajar con ellos para transmitirle el olor y el sabor de Cristo Jesús. Cada creyente debe procurar tener una influencia penetrante en el lugar donde Dios lo ha colocado. Así como hace la sal, el creyente debe crear en cada persona una necesidad, una sed de Dios. La sal produce sed. Yo recuerdo a mi padre como él, criando cerdos, le ponía un bloc de sal, y esos cerdos ahí se pasaban lamiendo, pero cada 5 o 6 minutos que ellos lamían esa sal, necesitaban ir al lebrillo del agua y quitarse la sed, porque la sal produce sed. Entonces nosotros como sal necesitamos ir a las personas que están siendo descompuestas, que están bajo corrupción, bajo influencia, y nosotros provocarle sed de Cristo, sed de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor con esta característica de la sal como penetrante? Que nosotros necesitamos penetrar en el mundo. Penetrar en el mundo. Ayer fue un día maravilloso, que esta iglesia penetró en una comunidad y visitó como 100 y pico de hogares. Y cuando los cristianos hacen su labor, hay frutos espirituales para Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros penetremos al mundo y encontremos gente que debe ser influenciado, y trabajemos con esa persona. ¿Qué más hace la sal? Se esparce con quietud. Mire, la sal trabaja silenciosamente, sin hacer ningún tipo de ruido mientras realiza su trabajo. Aunque no podemos verla en operación, no obstante, su influencia es real. Y su sabor se esparce en todas las direcciones. Una pizca de sal tiene un extenso efecto, ¿verdad?, sobre los alimentos donde se coloca, y se esparce para todas las direcciones. Y los creyentes, como la sal, debemos trabajar quieta y calladamente. No nos preocupemos por hacer mucho ruido. La influencia de un creyente donde Dios lo ha colocado debe esparcirse lejos y hacia todas las direcciones. No hay que hacer mucho ruido ni mucho escándalo. Trabajemos quieta y calladamente. Si somos el 10% de la población y cada uno de nosotros piensa en una persona
Una persona que está corrompida o en proceso de corrupción o descomposición y trabajamos con esa persona, vamos a tener un gran resultado. Hay algo más acerca de la sal. La sal no se puede detener. Mire, cuando la sal una vez se aplica sobre un alimento insípido y comienza a ejercer su función de salar, no se puede detener. La sal está allí y está salando. No hay manera de pararla. Todo el alimento pronto va a estar salado, influenciado con la sal. Bueno, pues cuando un creyente comienza a influenciar a una persona con su testimonio de vida y el poder de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo comienza a actuar en esa persona para llevarlo a Cristo, Satanás ya no puede frenar esa obra. Dice Isaías 55:10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, el alfarero trabaja con un solo vaso a la vez. Un solo vaso a la vez. El alfarero mete la mano en el barro y saca una porción de barro y se dedica a trabajar con esa porción de barro y lo convierte en una preciosa vasija. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que cada creyente necesitamos trabajar, aunque sea con una persona. Concéntrese en uno. Piense en uno. Dedíquese a uno. Y trabaje con ese. Y ayúdele a entender el plan de Dios. Y hágale entender que este mundo va como un camión sin freno en una bajada, en una pendiente. Porque también la gente quiere oír de Dios. La gente tiene sed de Dios. Lo que tiene a la gente cansado es de tantos que vienen con teorías, con filosofías humanas y con promesas incumplidas y sin un testimonio de vida que lo respalde. Pero usted encuentra gente que quiere oír de Dios y que quiere mirar evidencias de transformaciones de vida de parte de Dios. Y si usted tiene un testimonio que califica, usted tiene personas a su alrededor que lo admiran y quieren que usted les hable acerca de su experiencia con Dios. Y hermanos, necesitamos estar conscientes de algo. Todas las personas, sin importar su condición, tienen oportunidades de venir a salvación. Todas. Vamos a leer a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es verdad. No lo van a heredar el reino de Dios, a menos que el versículo siguiente lo dice: y esto erais algunos, y estos erais. O sea que si nosotros tomamos una persona
que es o practica o vive en ese tipo de cosas que están señaladas allí, y lo conducimos a que eso sea cosa del pasado, él sale de su condición. Mire lo que dice el versículo, continuando. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. En la iglesia de los Corintios habían personas, como dice ahí ese texto, que eran esas cosas, practicaban esas cosas, pero por la gracia de Dios vinieron a salvación. Para que una persona venga a salvación necesita oír la palabra de Dios, necesita entender el evangelio de Cristo, necesita aceptar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que este mundo necesita? El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Esa es la solución de este mundo. Y nosotros lo tenemos, lo tenemos. Pero como dice Romanos, ¿cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les habla? ¿Y cómo irán si nadie los envía? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Requisitos para el creyente salar la tierra. ¿Queremos salar esta tierra? Vamos a observar 3 requisitos que hay aquí. 3 requisitos. Primero, entendamos que nuestro lugar para salar es la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que el lugar para el creyente trabajar y desarrollar su ministerio es la tierra, es el mundo. Porque el mundo está insípido, decayendo, descomponiéndose, corrupto, fétido. Pero demasiados creyentes viven como si ya estuvieran en el cielo. Oiga, somos la sal de la tierra, no somos la sal del cielo. No vamos a poder salar el cielo. No guarde su sal para trabajar en el cielo. No podemos hacer nada con el cielo. No podemos salar el cielo. No podemos penetrar el cielo ahora para ejercer influencia en el cielo. Estamos en el mundo. Dios nos salvó, pero nos dejó en el mundo para que seamos sal y luz. Entonces, hermanos, demasiados creyentes están como si llegaron al cielo salvos, seguros de todo daño, y no le prestan atención suficiente a esta tierra, a lo que está pasando a esta tierra, a sus necesidades, a su proceso de descomposición, a su decaimiento, a su corrupción. Estamos reaccionando a lo que está pasando en el mundo. Nosotros llevamos el perro por la cola. ¿Sabe lo que pasa cuando usted lleva un perro por la cola? Que usted va donde quiere el perro. Usted lleva por la cola al perro. Donde él va, usted va ahí alándolo, ¿eh? No. Usted quiere controlar un perro, llévelo por el lazo del cuello. Y así el perro va donde usted lo lleva. Bueno, pues nosotros estamos con este mundo agarrado con la cola, reaccionando. Ay, ya probaron eso, ¿y qué vamos a hacer ahora? Lo que debimos haber estado haciendo hace muchísimo tiempo. Influenciando con sal. Una persona a la vez. A una persona a la vez. A una persona a la vez. No importa hacia dónde vaya el mundo. Nosotros tenemos que hacer lo recto y lo justo delante de Dios, lo que Él ha mandado. Influenciar. Entonces, hermano, este mundo fue el lugar donde Cristo nos mandó a predicar.
Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias, hermanos, por lo de ayer. Pronto lo vamos a hacer en La Caleta, y pronto lo vamos a hacer en Jaina, y pronto vamos a ir a Asua a hacerlo, y pronto vamos a ir a Yaguate, y donde en cualquier otro lugar que una iglesia nos pida: vengan a predicar aquí a nuestra comunidad. Pero cada uno tiene que hacerlo de manera individual también, a las personas que usted entiende necesitan escuchar el evangelio, ser influenciado con el evangelio. Así que, como requisito para el creyente salar la tierra, entendamos que nuestro lugar para trabajar y para salar es la tierra, el mundo. La palabra mundo como humanidad. Segundo requisito, entendamos que la sal debe llegar hasta el alimento para salarlo. Usted no puede salar un revoltillo de huevo poniendo el plato en la mesa y poniendo al lado el salero tapado ahí. Sálate, revoltillo de huevo. Usted tiene que echarlo encima, poner la sal encima del revoltillo. Entonces, hermanos, en un sentido, la iglesia es la fábrica de sal, y el mundo es el mercado de la sal. Y resulta que la iglesia está llena de sal. Hay demasiada sal depositada y encerrada en la iglesia. No se está enviando suficiente sal al mundo. Hay que producir sal y mandar para el mundo. Despachar camiones y camiones y furgones de sal para el mundo. Hay que llevar la sal y ponerla en contacto con el alimento que usted quiere salar. ¿Cuál es el resultado entonces? De que las iglesias están llenas de sal almacenadas y no está llegando sal al mundo. El resultado es que el mundo no está siendo salado, no está siendo suficientemente condimentado el mundo. Porque nosotros la sal estamos muy protegidos unos a otros, salándonos más unos a otros, ¿verdad? Ahí entre cuatro paredes, en el templo, en mi casa. Y tenemos cuidado, demasiado temor. Nadie se come a nadie. Vaya una persona y diga: esa es la persona que voy a salar, esa es la persona con que voy a trabajar, y comience a trabajar. Mientras esa persona quiera ser salado, siga trabajando. Cuando esa persona le diga: ya no quiero ser salado, corte allí y busque otra persona. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? A la casa donde entráis, si fueren recibidos, bendíganle. A la casa donde entráis y no lo recibís, salid de allí y sacudí el pie el polvo del calzado, y vuestra bendición se volverá con ustedes. No recibieron la bendición, pero no es su problema ya no es su culpa. Usted fue a entregar la bendición de Dios y no fue recibida, usted cumplió. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel dice: si el impío ciertamente pecare, morirá por su pecado, pero si tú no le amonestares, él morirá por su pecado, pero su sangre caerá sobre ti por cuanto no le amonestaste por su pecado. Cada persona que muere, que nosotros pudimos predicarle y exhortarle a la salvación y presentarle a Jesucristo y no lo hicimos, dice: su sangre se te demandará. Pero si tú le amonestares y él no te oyere y muriere en pecado, bueno, en pecado morirá, pero tú has librado su alma de tu cabeza, ¿verdad? Es la idea, estoy parafraseando.
Pero ¿qué es lo que queremos aquí nosotros pues enfatizar? Que los creyentes estamos en la tierra para ser la sal de la tierra. La podemos penetrar, darle sabor, preservarla. Si nos mantenemos haciendo la obra del ministerio en este mundo, si nosotros metemos la mano y sacamos un poco de lodo y trabajamos con ese lodo para hacer una linda vasija como el alfarero, hay personas con quien trabajar. Usted se pone a pensar y usted va a encontrar muchísimos con quien usted trabajar para influenciar, para salar. Veamos un tercer requisito para nosotros poder salar la tierra. Necesitamos prepararnos para poder salar. Mire, la sal es sometida a procesos muy modernos y vienen en envases muy especiales. Si usted quiere solamente un poquito, usted quita una tapita y tiene muchos hoyitos, y usted entonces, si usted quiere más, usted le pone otra posición y allí tira un chorrito. Y dice la sal por fuera, refinada, fue trabajada, su calidad fue llevada al máximo. Pues nosotros como sal necesitamos entender que somos necesarios. Nuestra sal es útil en este mundo. No hay otra sal más que la del creyente. Este mundo no tiene más sal. Si los creyentes que somos la sal no hacemos nuestra función, nadie la va a hacer. Nadie la va a hacer. No hay ninguna otra cosa que pueda salar la tierra. Esa tarea pertenece al creyente y solamente al creyente. Por tanto, tenemos que asegurarnos de que cada día estemos mejorando la calidad de nuestra sal. Tenemos que mejorar la calidad de sal que somos. Cada día tenemos que hacerlo. Tenemos que asegurarnos de que nos estamos preparando mejor para servir al mundo nuestra sal con más efectividad. Que cuando vayamos al mundo, cuando nos acerquemos a alguien para influenciarlo, estemos tranquilos de que le estamos llevando una sal refinada, bien trabajada y yodada. Porque la sal necesita tener el yodo, ¿verdad? Para que sea más efectiva o más nutritiva. Entonces, por eso Colosenses 4:6, oye cómo dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que nuestras palabras sean influencia positiva. Pero también 1 Pedro 3:14 y 15 nos habla acerca de prepararnos y capacitarnos. Es importante que cuando nosotros salgamos a encontrarnos con alguien o decidamos hablarle a alguien acerca de la sal, acerca de la influencia que queremos ejercer en él, acerca del evangelio, acerca de Cristo, sepamos qué vamos a hacer con la Biblia, a dónde voy a ir en la Biblia, qué le voy a decir. Por eso aquí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14, Primera Pedro 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos. No nos amedrentemos de lo que esté pasando en el mundo, hermanos. No nos amedrentemos. Estemos conscientes que el mundo va de mal en peor, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Saben por qué? Porque en el mundo todavía hay muchas personas que van a ser salvos. ¿Y quiénes son los llamados a llevar el evangelio de salvación? Los creyentes. Y por eso aquí 1 Pedro 3:14 dice:
en el versículo 15: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí está el énfasis: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa esperanza que tenemos de que de aquí vamos para la gloria de Dios, de que de aquí vamos para el cielo, de que vamos para una patria mejor. Hay mucha gente que quiere saber: ¿por qué es que tú piensas eso? ¿De dónde viene esa seguridad y esa esperanza? Dice entonces: estemos preparados para presentarle defensa, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia ante todas esas demandas que van a venir. Si no nos preparamos, no seremos una sal efectiva. El Señor Jesucristo ahora dice algo más, terminando el versículo número 13. Hay un peligro al salar la tierra. Dice el versículo 13 en su segunda parte. Vamos a leerlo completo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y ahora viene el peligro. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí está el peligro, hermanos. ¿Cuál es el peligro de nosotros como creyentes al salar la tierra? Primer peligro que se señala aquí: hacerse insípido. La sal que se usaba en aquella época, en el primer siglo, hoy día la sal no pierde su sabor. Hoy tenemos una sal muy elaborada. Hoy tenemos fábricas de sal muy modernas, muy bien equipadas, produciendo sal de mucha calidad. Pero en aquella época, la sal que se usaba en este primer siglo era mayormente del Mar Muerto y tenía una mezcla de varios minerales, y la sal podía diluirse y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. Y la sal diluía su sabor. Así como la sal diluía su sabor en esta época, el creyente y también la iglesia pueden perder su salinidad, su capacidad de salar. Y guardan apariencia, ¿verdad? Guardan las apariencias, pero siendo insípido y sin cumplir su propósito. Entonces los creyentes necesitamos asegurarnos de que tenemos sal, de que somos realmente sal y no se ha diluido mi sal. Mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo en Marcos 9:50. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos. Tenemos que asegurarnos de que yo tengo sal y no he pasado a ser insípido. ¿Cómo se hace insípido alguien? Perdió su testimonio. Lo que usted hace no concuerda con lo que usted profesa. Entonces usted tiene doble personalidad. Dice una cosa y hace otra. Insípido. La gente cree más lo que usted hace que lo que usted dice. La palabra de Dios no se cumple en usted. Usted no la obedece. ¿Y cómo usted puede pedir a alguien que obedezca la palabra y usted no lo hace? Entonces, la advertencia es: asegúrate de que tú eres sal y no has caído en ser insípido, que no influencias a nadie.
no te creen, porque tú dices y no haces, o dices pero hace otra cosa. Ahí está el primer peligro. Segundo peligro, hacerse inútil. Hacerse inútil. Dice aquí el Señor en el versículo 13, a partir de la mitad, dice: no sirve para nada. No sirve para nada. La sal que ha perdido su salinidad no sirve para nada. De modo que si la sal pierde su sabor, nadie la podrá restaurar. Una vez que el sabor salado se ha ido de la sal, ya no puede salar la tierra. Nadie la puede restaurar esa sal y volverle a poner salinidad. Una persona que dice tener sal y sigue siendo insípida y corruptible, no tiene esperanza de ser salada alguna vez. No habrá nadie que pueda salarla. O bien permite que Cristo la sale, o no servirá para nada nunca. Y este es el cuadro del creyente que se hace insípido, el creyente que pierde su sabor y su sal, o sea, su testimonio. Un testimonio se levanta en años y se pierde en segundos. Cuidemos, hermano, el testimonio, porque cuando cae un testimonio, necesita años para levantarlo de nuevo. Y cuando cae un testimonio, cuando un creyente cae, hace daño en la iglesia. Y el daño que hace es proporcional al tamaño que había alcanzado. En un bosque cae un árbol pequeño con un follaje pequeño, hace poco daño. Pero cae un árbol frondoso con un follaje inmenso y hace mucho daño. Entonces, si usted se considera un creyente maduro, un creyente de muchos años, usted asegúrese, cuídese de caídas. Si usted tiene muchos años de levantando un testimonio, cuídelo. Porque Satanás, como león rugiente, dice 1 Pedro 5:8, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que cuando un creyente pierde su capacidad de salar, se hace inútil para Dios. Dios no lo puede utilizar. ¿En qué lo va a utilizar Dios? No tiene capacidad de salar, no tiene capacidad de iluminar. Por eso dice en Timoteo que en una casa hay muchas vasijas. Algunos son para honra y otros son para deshonra. Algunos creyentes honramos a Dios, pero otros creyentes deshonramos a Dios. Somos deshonra para Dios, porque no hacemos lo que tenemos que hacer como creyentes, no influenciamos a nadie y somos mejor de tropiezo para otros. Y aún para los no creyentes somos de tropiezo, porque todo no creyente sabe cómo se comporta un creyente. Y hay un tercer peligro, ya concluyendo. ¿Cuál es el último peligro? Dice el Señor aquí, en el versículo 13 terminando: no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa esto para el creyente? Sufrirá pérdidas. Oiga, los creyentes estamos elaborando un tesoro en el reino de los cielos. Jesucristo dijo, donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Jesucristo dijo que nosotros mejor ahorremos, que hagamos tesoros en los cielos, porque allí no se corrompe, ni ladrones minan ni hurtan. Quiere decir que estamos elaborando ¿qué en el cielo? Un tesoro.
un ahorro. Bueno, pues mire lo que pasa. Cuando como creyentes perdemos la capacidad de salar, vamos a sufrir pérdidas. El ahorro que tenía se va a disminuir. Dice, la sal que pierde su sabor se echa fuera para ser hollada por los hombres. El creyente experimentará el juicio de Dios. El creyente experimentará pérdida cuando aparezca ante el tribunal de Cristo. No es que Dios lo va a mandar al infierno ni lo va a condenar, no. La salvación no se pierde. Pero dice la porción en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y 1 Corintios 3:12 dice que si sobre el fundamento que es Jesucristo alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó bien, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay creyentes que van a ser salvos hediondo a humo. Dice ahí, será salvo así como por fuego. Hediondo a humo, de quemado, pero será salvo. Pero, ¿cuál es la exhortación? No nos conformemos con 60. ¿Con cuánto es que se pasa un examen? Con 70. No nos conformemos con 70. No nos conformemos con 70. No nos conformemos con que seamos salvos, pero así de chepa. Y nos graduamos de chepa laude. No. Dios dice, hay coronas. Hay coronas. Que nadie te quite tu premio. Que nadie te quite tu corona. Tú mismo, ni tú mismo te la quite. No la pierdas. Dice aquí 1 Corintios 3:12 que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Probablemente usted tenía un determinado ahorro o un determinado tesoro, pero si usted perdió la sal para influenciar en este mundo, usted sufrirá pérdida. Y va a ser salvo así como de chepa, ¿verdad? Es la idea. Así que, hermanos, ¿cuál es la exhortación final? Los creyentes debemos ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor, despierta sed en el sentido espiritual y moral. Que el mundo se está corrompiendo, que el mundo está caminando deprisa hacia la descomposición moral y espiritual. Claro que sí. Pero hay personas que van a ser salvos. Y están ahí esperando por nosotros. Vayamos y metamos la mano y saquemos un pegote de lodo y comencemos a trabajar allí. Comencemos a salar, comencemos a influenciar para que le demos sabor y olor de Cristo. Y terminamos con una pregunta. Hermano aquí presente y hermano que nos escucha, ¿con quién estás trabajando en este momento para salar y preservar de la corrupción o limpiarlo de la contaminación del mundo? ¿Con quién estás trabajando? Hay mucha gente esperando por ti. Selecciona uno, aunque sea, y comienza a trabajar con esa persona. Esa es la obra de sal que Dios quiere que hagamos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan directa, Señor. Es tan dura, pero ella es efectiva, eficaz. Ella penetra, Señor, profundo y nos hace discernir.
nos hace considerar lo que estamos haciendo en tu reino, Señor, como miembro de tu reino de los cielos, como ciudadano del cielo, pero viviendo aquí todavía en esta tierra. Ay, Señor, ayúdanos a ejercer con efectividad esa labor de sal de este mundo. Hay tantas personas, Señor, siendo influenciadas para mal, Señor, siendo corrompidas, en camino a la corrupción. Señor, nosotros siendo la sal, no acudimos en su auxilio para liberarlos, para sanarlos y limpiarlos, trayéndolo a Cristo Jesús, para que le dé salvación y vida eterna y le transforme sus vidas. Señor, ayúdanos a cumplir esa labor, esa misión a partir de ahora con más efectividad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.